Y comencemos hablando de algo a lo que muchas veces, o más bien pocas, le prestamos atención. Nuestra orina. ¿Qué ocurre cuando vamos al baño y qué pasa con el color cuando usted lo aprecia? Justamente el color puede ser uno de esos avisos de que algo no está bien en nuestro organismo o que de pronto debemos prestarle más atención y cambiar algunos hábitos. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo saber qué indica el color de nuestra orina? Para eso invitamos al urólogo Mario González y abordar el tema. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal todo? Todo bien, por dicho. Sí, gusto en tenerlo acá, doctor. Gracias por ayudarnos con esta entrevista. Yo creo que primero lo que debemos abordar es comenzar recordando qué es la orina. Okay. La orina es un filtrado de sangre, o sea, recordemos que los riñones, aparte de producir ciertas sustancias para regular la presión sanguínea y demás, ellos son un gran filtro, ¿verdad? Son los que depuran la sangre de todas las toxinas, y aproximadamente pasa 1 litro por minuto, o sea, de sangre por los riñones. De ese sangre que pasa por los riñones, ellos filtran, ¿verdad? Lo que es beneficioso para el cuerpo y expulsan lo que no. También el exceso de líquido lo van a filtrar por este medio. Entonces, ese filtrado nosotros le llamamos orina. O sea, la función de los riñones es nada más producir la orina. Llega a la vejiga y la vejiga sí es un reservorio, o sea, es como un almacén. Entonces, ahí se va a almacenar la orina por cierto tiempo, y después de unas 3, 4 horas ya nos van a empezar a dar ganas de orinar, y nosotros, la vejiga lo que va a hacer es mandarle un impulso al cerebro que le va a decir que ya está llena, que ya tiene suficiente volumen adentro, y va a producir una contracción, nosotros nos vamos a relajar y vamos a orinar, ¿ok? Eso es el proceso muy sencillo, ¿verdad?, de cómo es que nosotros orinamos. Se produce en los riñones, se alberga, por decirlo de alguna manera, en la vejiga, y el cerebro entonces nos da la indicación de que ya hay que expulsarla. Exactamente, la vejiga le manda la señal al cerebro y el cerebro le da el visto bueno, ¿verdad? Que es el gerente general de todo el cuerpo y se expulsa. Entonces ahí vamos a orinar. Una manera bastante clara de entenderlo. Doctor, cuando hacíamos la entrevista aparecía un concepto, el urocromo. ¿Qué es? Ok, eso es como el tinte de la orina, o sea, el uro es todo lo que tiene que ver con lo que es orina, ¿verdad? Y producción de orina. Cromo es color, ¿verdad? Entonces, dependiendo esas dos palabras, ¿verdad? Perdón, esos dos conceptos, vamos a tener ciertos parámetros que son normales o son anormales. Entonces, un tinte normal de orina va siendo como una amarillo paja, ¿verdad? Clarito, también depende de la condición de hidratación que nosotros vayamos a tener, pero cualquier alteración en este color va a ser anormal, ya sea si se tiña de ciertos colores o ciertas tonalidades o si se pone más oscura o más clara, eso hay que ponerle un poquitito de atención. En cuanto a lo intenso que sea el color de la orina, eso va más que todo con la condición de hidratación que tenga la persona. Si está muy hidratada, también hay condiciones médicas, ¿verdad?, que nos van a producir orina demasiado diluida, pero si uno está bien hidratado y está tomando bastante líquido y no se deshidrata y no está al sol, etcétera, vamos a tener una orina tirando a claro. ¿De acuerdo? Si estamos muy deshidratados, si no tomamos agua, si estamos bajo el sol, si no vamos frecuentemente al baño, va a ser una orina mucho más oscura. Y valga la redundancia, huele más a orina. Esas son condiciones, digamos que normales, pero realmente debería ser una orina ámbar, amarillo, paja, ¿verdad? Clarita, que no huela muy fuerte. Que de hecho, ahora, más adelante en la entrevista, usted trae aquí una ilustración bastante clara de lo que pueden ser tipos de orina, para que la gente además vaya viendo cómo es posible que haya orina de estos colores. Uno queda asombrado con solo imaginarlo, pero sí, lo vamos a ver ahorita. Urocromo, entonces, es el color que tiene mi orina. Sí, es el tinte, es como se ve la orina. Ahora, doctor, usted mencionaba algo de orina diluida y... ¿cuál es la diferencia entre una orina que es diluida y una orina concentrada, por ejemplo? Ok, generalmente si es como color miel, ¿verdad? O muy intenso, ¿verdad? O les arde cuando orina también, o sea, no les arde como una infección, sino que siente como cierta molestia, ¿verdad? Y asociado a esto, hay muy poca ingesta de líquido y el paciente está deshidratado y está al sol, etcétera. Eso nosotros lo vemos mucho en los trabajadores de construcción, en la gente que trabaja al sol, cortando caña, etcétera, los tráficos o la gente que maneja mucho, que pasa deshidratada, entonces no aprovechan. O sea, valga la aclaración, ¿verdad? No toman agua para no ir a orinar, para no interrumpir su jornada laboral, y cuando van a orinar es una orina concentradísima, ¿verdad? Casi como miel. Entonces esto es completamente anormal. Por otro lado, la gente que tal vez que trabaja en una oficina, que tiene cerca un baño, que no tiene ese problema para ir a evacuar su vejiga y pasa tomando líquido, va a tener una orina muy diluida. Entonces, entre más diluida esté o entre más clarita esté, mejor mejor la condición va a ser para el paciente. ¿Es normal que la concentrada tenga olor?
sea mucho más fuerte en su aroma? Es esperable, o sea, sí tiene que oler a orina, no tiene que oler feo, ¿de acuerdo? Generalmente yo lo que les digo a los pacientes, si su orina huele a orinal de estadios, la cosa está mal, ¿verdad? La orina tiene que oler a orina, ¿de acuerdo? Tal vez un poquitito más intenso, cuando están un poquitito más deshidratados, que no es una condición normal, o sea, si uno ve eso, uno tiene que empezar a tomar agua. La ventaja es que si uno no tiene ninguna condición médica de fondo, usted toma rápido y rapidito la orina se aclara, ¿de acuerdo? O sea, el cuerpo es muy agradecido y si él siente que está deshidratado, usted apenas empieza a tomar agua, eso de una vez lo va a meter hacia los riñones y va a empezar a producir orina. Entonces, un paciente que haga ejercicio y que de pronto orinó y era muy concentrada y rápidamente se empezó a hidratar, rápido, o sea, la media hora, una hora, ya su orina se va a empezar a aclarar. Entonces, esos son parámetros que se corrigen con mucha facilidad. Mario, ¿podríamos ponerlo de un modo claro y sencillo que una de las muestras de que estamos hidratados es el color de nuestra orina? Sí, correcto. Entre más clara está, mejor hidratados estamos. Y esa hidratación la suplimos mediante agua. Agua, líquido, té, café, sandía, melón, gelatina, o sea, no necesariamente tiene que ser agua como tal, porque hay pacientes que, aunque nosotros seamos 75% agua, a ellos no les gusta tomar agua, claro. ¿verdad? Que eso es una contradicción, ¿verdad? Que va contra la fisiología de uno mismo. Pero entonces yo les digo, bueno, si a usted no le gusta el agua, si usted es de esas personas que sienten que el agua les produce náuseas incluso, entonces cámbielo. O sea, tome café, tome té, tome agua de pipa, la sandía, el melón, hay frutas que son puro líquido, ¿verdad? Como la sandía. Entonces, la sandía es casi 90% agua. Y ellos sienten que no están tomando agua, pero sí se están hidratando. Es cierto. Dentro de estos ejemplos que usted trajo, doctor, yo quisiera saber si aquí podemos tener uno de los colores habituales o dentro de los rangos en los que debe mantenerse una orina normal que usted mencionaba. ¿Cuál sería? Este es una orina normal, ¿de acuerdo? Es una orina color paja, ¿verdad? Amarillo claro, y así es como deberíamos orinar bien. Si empezamos a orinar con el vaso de agua que tenemos allá, ¿de acuerdo? Que es un vaso de agua normal, eso está completamente diluido, ¿de acuerdo? A veces hay gente que orina así. ¿Podría existir una orina así tan? Sí, a veces hay una condición que se llama diabetes insípida, o incluso pacientes que tienen el azúcar muy alto se deshidratan, o sea, el cuerpo se empieza a deshidratar solito, entonces empiezan a producir, por eso a los diabéticos les da un asunto que se llama poliuria, o sea, que les da mucha orinadera. Eso es porque el azúcar está tan alto que el cuerpo trata de neutralizarlo, entonces empiezan a tomar mucho líquido y también empiezan a orinar muy claro. Debería ser una mezcla entre estas dos. Esta es una orina normal y esta es una orina completamente diluida, ¿de acuerdo? Entonces, la diabetes insípida, que es otra condición que lo que hace es que no hay una hormona que regule la cantidad de orina que producimos, entonces esos pacientes orinan muchísimo y van a orinar y la taza está completamente blanca. Si ustedes orinan de este color, están tranquilos, no hay ningún problema, así deberían de ser el 99.9% de las orinadas. Pero esta tan transparente debería preocuparme. Si es así siempre, sí. O si se levanta muchas veces en la noche, o si van a orinar cada media hora y tienen que tomar muchísima agua, porque no es una cuestión que a usted le gusta tomar agua, sino que el cuerpo le exige que tome líquido, ¿de acuerdo? Ahí tiene que haber algo, o sea, o hay una condición de una diabetes insípida o también puede tener una condición de diabetes. Doctor, ¿cuáles elementos pueden variar el color de la orina que no necesariamente estén asociados con enfermedades? Me refiero, no sé si hay medicamentos, alimentos. Sí, importantísima la pregunta. Sí, hay alimentos, ¿verdad?, que tienen los betacarotenos o que tienen tintes muy santocromos, también se llaman, o sea, que es como tinte muy oscuro, como la mora, la remolacha, la zanahoria, el achote, o sea, que son alimentos muy fuertes, o sea, que tienen tintes muy fuertes que podrían cambiar las características de la orina. Nosotros lo vemos con la remolacha. ¿De acuerdo? La remolacha no solo le puede cambiar el color de la orina, sino también de las heces, ¿verdad? Entonces, a un paciente que comió ensalada rusa en la mañana y el almuerzo y resulta que en la tarde no orinó así, sino que orinó un poquitito más oscuro, como color rojizo, entonces, y si hace memoria y él no tiene ninguna condición subyacente y comió remolacha en la mañana o al almuerzo, podría ser por esta condición. Generalmente la orina podría agarrar un olor similar a la comida que ingirió, ¿de acuerdo? Tampoco es que va a oler a ensalada, pero sí puede no oler normal, a esa orina normal. Entonces no arde, no duele, no tiene ningún síntoma, nada más el color de la orina que cambia un poquitito. Sí hay medicamentos también que podrían cambiar las características de la orina. Hay uno muy frecuente que se llama la amitriptilina, que es un antidepresivo. O también lo toman a veces para dormir, que podría cambiarle y puede agarrar un tono como verdoso tal vez, no como, a veces se imaginan, ¿verdad? Como una cuita de perico, por decirle algo, pero es un tonito como verdoso, nada más. Y eso generalmente es por los medicamentos. La amitriptilina lo puede cambiar un poquitito.
Estamos hablando con el doctor Mario González, urólogo, acerca de lo que nos puede avisar o el aviso que nos puede dar el color de nuestra orina. Y dentro de las razones que más depende el color de nuestra orina es la cantidad de hidratación que usted tenga. Está tomando agua, comiendo fruta como tiene que ser, eso podría también variar el color de la orina. Ahora, doctor, yo quisiera preguntarle, porque hay mucha gente que tiene un olor fuerte en su orina y se acostumbran a eso. ¿Es normal que la orina, llamémosle sana o saludable, pueda tener un olor fuerte? Si están bien hidratados y la orina es clarita, no debería oler nada fuerte. Si huele a orinal, ¿de acuerdo? Si ya es un olor fétido o tal vez que lo asocian como a pescado, ¿verdad? Que las señoras muchas veces a uno le dicen, ¿verdad? Es que la orina, yo no tengo nada, pero la orina me huele horrible, o sea, me huele a pescado y les da pena ir al baño y se acongojan y echan sprays y toda la cuestión. Esto no es normal. ¿De acuerdo? Eso sí hay alguna condición ahí que hay que investigarle, o tiene crónicamente inflamada la vejiga, o tiene alguna piedra, o tiene infecciones a repetición, o se dejan residuo, que es lo más frecuente. ¿De acuerdo? Las señoras después de cierta edad y también ellas han tenido muy malos hábitos, la mayoría durante su vida joven, entonces las vejigas se van haciendo un poco inoperantes, por así decirlo. O sea, la vejiga es como un globo, ¿verdad? Que se contrae y ella se debería de contraer toda por completo y evacuar toda la orina por completo. En estas pacientes muchas veces la vejiga se contrae y queda como a medio palo. Entonces queda un residuo adentro. Si este residuo es de 50 o 100 cc, ellas no lo van a sentir. O sea, ellas orinan y sienten que orinaron todo por completo, pero esa orina se quedó ahí. Si ustedes dejan un vasito de orina al aire ambiente por más de 4 horas, o sea, esa orina después se va a infectar y va a oler y no va a ser normal. Esto mismo pasa dentro de la vejiga. O sea, hay proliferación bacteriana, hay degradación de ciertos elementos mismos de la orina y va a empezar a oler mal. ¿Un olor fuerte puede estar asociado a una infección? Podría, perfectamente. No necesariamente, pero podría ser. Generalmente es el residuo. Y cuando hay residuo urinario adentro, casi siempre hay infección. O sea, igual si usted deja un vasito de orina, ¿verdad?, transparente afuera y lo deja 4 horas, va a oler feo, se va a infectar, va a cambiar completamente sus características. Esto mismo pasa en la vejiga y eso es una condición frecuente, que haya residuo, que la orina huela feo y que son esos pacientes que tienen infecciones a repetición. Sí. Doctor, démosle un poquito de relevancia a estes colores que a mí me tienen impresionado. Usted tiene aquí varias ilustraciones, ¿verdad? No sé por cuál comenzar. Esto es... Ajá, esta es la que ya usted nos explicaba. Ok, esta es la orina normal. Ajá. ¿De acuerdo? Esto es orina con infección, ¿de acuerdo? Generalmente así es como se ve la orina con infección. Es un color turbio, puede tener grumos, o sea, se hacen un acercamiento, ahí se ven como pelotitas flotando, ¿verdad? Dentro de esto es cerveza con harina, ¿de acuerdo? Así es como uno obtiene más o menos este tipo de características. Tiene como espuma encima, ¿verdad? Que es muy, muy, muy característico de las infecciones de orina. Huele muy feo, o sea, es un olor muy intenso, huele como orinal, huele mal, o sea, huele fétido. Doctor, corramos aquel, disculpe, para que los compañeros hagan un plano más cerrado, que a mí sí me parece que es bien importante tenerlo. Dice usted que pueden tener grumos. Ahora, esos grumos que estamos viendo alrededor del vaso es lo que normalmente se haría, ese halo en la taza del servicio, del sanitario. No necesariamente. Esto es un poco exagerado porque nosotros le echamos harina para hacer como el efecto, ¿verdad? De esto. Sí. Pero sí puede tener una cierta espumita, ¿verdad? Y lo más característico ahí es el olor. ¿De acuerdo? Apenas ellas orinan o ellos orinan, sienten un olor muy fuerte, como orinal. Usted menciona algo, Mario, que a mí, esta es la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando hay espuma en la orina? Es bastante espumoso, tanto que sobresale de la orina. No sobresale, pero no es como la espuma normal. Cuando hay mucho chorro, cuando hay mucha presión, ¿verdad? Tiende a hacerse cierta espumita como burbujitas, pero eso es por el mismo efecto de turbulencia del chorro. Entonces, eso es normal, ¿de acuerdo? Eso no es nada malo, que hagan como así un par de burbujitas, porque a veces se ponen muy tensos y muy nerviosos. La espuma, digamos, como así, eso sí es anormal, ¿de acuerdo? Ya como espuma de cerveza o espuma de detergente, ¿de acuerdo? Que son muchas burbujas y se hace una capita un poquitito más alta, eso podría estar asociado a alguna patología normal, como proteínas en la orina, ¿de acuerdo? Entonces eso también es algo que haya que ponerle atención. ¿Qué significa que haya proteínas en la orina? Que las proteínas, como te dije, los riñones son un filtro. Ellos depuran lo que es sano de lo que no es sano o de lo que sobra, lo que es un exceso en el cuerpo. Entonces, ellos se dejan lo que es bueno y botan lo que es malo. Las proteínas siempre son buenas, por así decirlo, en términos muy sencillos. Entonces, el cuerpo siempre se debería dejar las proteínas adentro y botar el agua y las toxinas y demás. Cuando el riñón empieza a fallar por presión alta, por diabetes, por algún medicamento, por lo que sea, o algún factor crónico, entonces el riñón empieza a perder esa capacidad
de diferenciar entre lo que me tengo que dejar y lo que tengo que botar. Entonces empieza a botar proteínas. Entonces eso se llama proteinuria. O sea, el paciente empieza a perder proteínas en la orina. Esto va de ciertos grados, va desde grados muy leves, transitorios, que perfectamente se pueden ver después de ejercicio extenuante, o hasta ya condiciones médicas importantes como el síndrome nefrótico, que eso es ya perder hasta 1 gramo de proteínas diario. Y eso sí se ve, o sea, eso sí se ve, se puede ver una orina parecida a esta sin que tenga infección, sin que huela feo. Entonces, ese vaso que está ilustrándonos, una orina con infección, básicamente esa sería la asociación directa, que esa orina tiene infección. Es probable que uno... Lo más probable, o también hay condiciones benignas, de acuerdo, que no son infecciosas, como la proteinuria, o sea, la orinar proteínas también puede dar una orina así, grumosa, espesa, pero no huele feo. La infección sí huele feo, de acuerdo. Y también hay otra condición normal que se llama la fosfaturia, que no es ni deshidratación, ni infección, ni nada. Eso más que todo depende de la alimentación. O sea, si está muy alcalina la orina, ¿verdad? Por X motivo, podría orinar así. Lo único es que esa se aclara. O sea, si usted la deja ahí en el baño, esa se va a aclarar solita. Si no se aclara, entonces probablemente estamos hablando de otra condición. Ok, veamos este siguiente ejemplo, doctor. Okay. Este es un... ¿Qué es esto? ¿Jugo? Eso no, eso es refresco de cola. Ok. De acuerdo, tal vez si ponemos algo blanco por detrás se puede ver mejor. Vamos a ver. Ok. Eso es refresco de cola, ¿de acuerdo? Eso es coluria. Oiga, ya. Ahí está, sí. Ok, eso okay, ahora es sí, como sí. color Coca-Cola, ¿de acuerdo? Eso se llama coluria. Eso es que el riñón no es, o sea, hay mucho exceso de bilirrubina, por así decirlo, dentro del cuerpo, entonces el riñón lo va a excretar. Eso generalmente se da por condiciones del hígado, problemas hepáticos. Alguna insuficiencia hepática, alguna colelitiasis, o sea, piedras en la vesícula, alguna infección en la vesícula, cualquier cosa que altere la producción o la no degradación de bilirrubina en el cuerpo nos va a dar una orina así. Y de paso, las heces se van a volver muy claras, ¿de acuerdo? Entonces, el color de las heces se vuelve un poquitito más claro, ¿verdad? Que se llama acolia. Y también vamos a orinar así, que se llama coluria. O sea, como orinar café, orinar Coca-Cola, tal vez un poquitito más diluido, es exactamente como se ve eso. Si nosotros ponemos una orina normal a la par de esto, claro, la diferencia es, ¿verdad?, muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que hay que ponerle atención. O sea, siempre que usted, la orina siempre le va a decir a usted cómo está usted por dentro, ¿verdad? Entonces hay que ponerle atención. Son como mensajes que le está enviando el cuerpo a uno y uno es el que tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de acudir al médico tempranamente. Si algo no anda bien en nuestro hígado, ¿este podría ser el color entonces de la orina? Podría ser. Si hay un paciente que tiene algún cáncer de páncreas, por ejemplo, o que tenga una piedra pegada en la vesícula, que no salga o que haga haga que la bilirrubina en el cuerpo se aumente, va a orinar así. Muy bien, doctor, hay muchas consultas. Vamos a ir hablando de los ejemplos y también planteándole algunas de las consultas que tienen los televidentes. Y gracias por escribirnos más bien. Jessica Alvarado plantea lo siguiente: yo orino amarillo, blancuzco y huele muy fuerte. Tengo elevada la glucosa. Y descubrí que desde que comencé a tomar medicamento, metformina, me huele muy feo. Tomo mucha agua. ¿Se deberá el medicamento? No necesariamente. Hay que descartar porque sí puede oler la orina raro. Digamos, cuando tomamos mucho café, la orina puede oler a café. ¿De acuerdo? Si comemos algún alimento muy fuerte, muy condimentado, la orina puede tomar esas características también, pero no debería oler feo, o sea, fétido, como a pescado o a orinal o a heces, ¿de acuerdo? Que huelen así como mal, ¿verdad? No debería oler nunca así. Ella probablemente tiene una infección. Si tiene el azúcar alto, podría perfectamente tener algunos trastornos en la orina también, pero yo no se lo achacaría al medicamento. O sea, primero hay que descartarle, porque es muy conveniente, ¿verdad? Si uno se tomó algún medicamento, ¿verdad? Echarle la culpa al medicamento porque se lo acaba de tomar. Pero si tiene una infección, ¿verdad? Un medicamento no le va a alterar la orina para características de una infección. ¿Me explico? Sí. O sea, las bacterias sí, o sea, las bacterias tienen esa característica. Ok, vamos con este, doctor, entonces. Ok, eso es una orina un poquitito más concentrada, ¿de acuerdo? Hay medicamentos que la pueden teñir así. Uno es la fenazopiridina o el famoso piridium, ¿de acuerdo? Eso es un medicamento que se los venden en las farmacias a diestra y siniestra, como para un tratamiento antibiótico. No es un antibiótico, ¿de acuerdo? La fenazopiridina lo que hace es como anestesiar el caño de la orina, nada más. No le va a tratar ninguna infección, no le va a curar absolutamente nada, pero sí le puede aliviar los síntomas. Y como es un medicamento que prácticamente se excreta todo en orina, no nos va a causar mayores cosas. Entonces es muy, muy, muy frecuente que vayan a las farmacias y lo primero que les dan es esta fenazopiridina o piridium. La piridium tiñe la orina casi anaranjado.
¿de acuerdo? Y no es ninguna infección, tal vez un poquitito más intenso que esta. Y sí, o sea, ellas ven la orina completamente anaranjada, pero es por la Pyridium. Se la dejan de tomar y pasan unas horas y ya la orina va aclarándose solita. Ahora, lo más importante ahí es por qué le dieron el medicamento, que eso es lo más importante, o sea, qué síntomas tenía y qué condición tuvo para que le fueran a sugerir un medicamento de estos, que lo más importante es acudir a un médico. No es lo mismo, ¿verdad? Una infección, que una piedra, que una cistitis crónica, que una cistitis intersticial. O sea, hay muchas diferencias, que un cáncer de vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, estos medicamentos pueden solapar el problema de fondo, porque se lo van a tomar y se les va a quitar la sensación, pero el problema de fondo va a seguir ahí. Entonces, es muy importante descartar que no tenga alguna otra cosa. Mario, ¿podría haber una relación directa entre el color de la orina y el color de las heces? Sí, claro. Generalmente, más que todo, cuando hay problemas de bilis, de acuerdo, de la vesícula o del hígado, generalmente las heces se vuelven más blancas, que se llama acolia, o sea, que las heces normales son de color café verdoso, y ellos van a tener una tonalidad mucho más clara. Y la orina se va a oscurecer muchísimo. La característica importante es que no le va a doler, no le va a arder, no va a tener ninguna condición más que el cambio de color en la orina. Puede tener otras condiciones, ¿verdad?, propias del hígado, que es dolor aquí debajo de las costillas, ¿verdad?, que se ponga un poquitito amarillitos y demás, pero también va a tener la orina muy oscura. Hablemos de este otro ejemplo, doctor. Ya cuando tenemos una orina de este color rojo encendido, Ok. ¿ante qué estamos? Esto es sangre, ¿de acuerdo? Sangre en la orina nunca es normal. Aquí hay dos tonalidades, ¿verdad? Nosotros le llamamos hematuria. No sé si se ve bien ahí. Sí, claro. Se ve bien. Nosotros le llamamos hematuria. Hematuria es sangre en la orina. Nosotros siempre deberíamos estar orinando, como esta orina clarita que tenemos acá. Orinar sangre nunca es normal, ¿de acuerdo? Generalmente se puede acompañar de una infección. Una infección podría dar sangre en la orina, pero eso tampoco es normal, porque muchas veces nosotros hemos visto que van a la farmacia y le dicen, no, es que me arde para orinar y orine sangre. Bueno, tómese esta pastillita. Eso no es prudente, o sea, eso no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que si usted ve sangre en la orina, que vaya donde el doctor que le quede más cerca, donde un médico general, donde el médico internista de cabecera, donde el médico de familia, ojalá de un urólogo, pero somos pocos y no vemos en todo lado y las listas de espera están muy largas a nivel de la caja. Entonces, pero lo más recomendable es que acuda al médico. Si orinó sangre, nunca es normal orinar sangre. ¿Orinar sangre siempre trae dolor? No, a veces no. A la que hay que tenerle más cuidado es a la que no tiene dolor. ¿De acuerdo? Si uno orina sangre y resulta que ni se dio cuenta, no sintió nada y volvió a ver y la taza estaba así, okay, póngale mucha atención. O sea, eso es un cáncer de vejiga hasta que se demuestre lo contrario. Con esto no quiero alarmarlos ni decirles, ¿verdad?, que tienen un cáncer de vejiga, pero hay que pensar y hay que actuar como si lo tuvieran. Porque eso lo obliga a uno como especialista a buscar ese tumor de vejiga. Y si uno lo busca y lo estudia, ¿verdad?, y le hace ciertos exámenes y ciertos procedimientos y ya descarta que tenga un cáncer de vejiga, ya descartamos lo peor que le pudo haber pasado. Porque un tumor de vejiga no diagnosticado mata al paciente, ¿de acuerdo? Y los tumores de vejiga son muy rápidos. O sea, uno lo diagnostica en un mes y ya en 3 meses ese tumor se volvió de una lesión pequeñita de 1 centímetro a una lesión de 3-4 centímetros infiltrante. O sea, que pasamos de un paciente que se curaba a un paciente que probablemente va a ocupar quimioterapia, radioterapia, mucho tiempo de estar internado, cirugías muy extensas. Entonces es muy importante, es uno de los síntomas más importantes, de acuerdo a la sangre. En este caso también es sangre. Esta es sangre, pero ya uno le llama, a un paciente con un sangrado así, o tal vez un poquitito más clarito, como este, como Fanta colita, ¿verdad? Ajá. Uno podría manejarlo de manera ambulatoria. Ya cuando ven una orina así, que es como vino tinto, ya esa es como para internarlo, ¿de acuerdo? Especialmente si tiene varios días de estar orinando así, que generalmente así pasa. O sea, son pacientes que orinaron una vez así, en la tarde volvieron a orinar normal, a las 2 semanas volvieron a orinar así, no le dieron pelota porque se les quita. O sea, recordemos que eso es transitorio, no es siempre. Entonces ellos toman bastante agua, se les aclara la orina y ya piensan que están bien. Pero ahí tienen todavía tienen la causa ahí adentro, o sea, esa causa no se les investigó. Entonces puede, especialmente con próstata nosotros sí vemos sangrados así importantes. Incluso pueden haberse hasta coágulos adentro, o sea, como... ¿Cáncer de próstata? No necesariamente, próstata aumentada de tamaño. Entiendo. El cáncer de próstata ya cuando sangra está muy avanzado. Un crecimiento prostático, no, los crecimientos prostáticos llegan a ser las próstatas tan grandes que las mismas arterias y venas se ponen igual de grandes. Entonces, con que tosen o con que pujen o con cualquier problema van a empezar a sangrar y generalmente son sangrados profusos. Entonces, no es infrecuente que nosotros veamos esta orina así con coágulos adentro, que es como si nosotros agarráramos gelatina de esta roja, ¿verdad? Y la destruyéramos con
con una cuchara y lo metiéramos aquí adentro y se ve espeso, así es como se ve. Esos sangrados así de importantes sí son para internar, porque pueden anemizar al paciente, o sea, pueden llegar al paciente a sangrar tanto que les da anemia y esto ya les puede poner en riesgo la vida. Entonces, estos son pacientes que sangran 1, 2 días, 3 días y ya se empiezan a sentir mareados, se empiezan a sentir mal y ya cuando consultan, ¿verdad? No es que sea demasiado tarde, pero ya lo obliga a uno a hacer intervenciones de emergencias, ¿verdad? Lavados, irrigaciones, dejarlo internados, hasta cirugías de emergencia por sangrado. Vamos con consultas. Gracias a toda la gente que ha estado escribiendo con este tema. Dice Jessica, me hice exámenes de orina y salí con una infección. Me mandaron un urocultivo y antibiótico, pero la doctora me dijo que era una infección muy fuerte y resistente. Lo raro es que no me duele ni me arde al orinar. El color de mi orina es claro y aún así tiene infección ella. ¿Qué puede ser? Ok, hay una condición que se llama bacteriuria asintomática. Uso el caso de la señora como ejemplo, no significa que la señora vaya a tener esto, pero como ejemplo. La bacteriuria asintomática es cuando la orina está colonizada de bacterias, pero la paciente no siente absolutamente nada. Ni ardor, ni dolor, la orina es de características normales, no huele feo y prácticamente si no se hace un examen de orina no se da cuenta que tiene una infección. A estas pacientes uno las estudia, les hace ultrasonido, le mete camaritas dentro del caño de la orina, usted se cerciora que no tengan piedras, entonces uno le dice, no señora, vea, usted no tiene absolutamente nada, quédese tranquila, está vaciando bien la vejiga. Esto generalmente nosotros ni siquiera le damos tratamiento, porque eso es una colonización, o sea, no es una infección. Hay diferencia entre colonización e infección. Colonización es cuando las bacterias están ahí y no pasa absolutamente nada. Claro, no es una condición normal, uno la tiene que estudiar y la tiene que descartar, pero tampoco es algo que vaya a convertirse en algo muy severo. Una infección no, la infección sí tiene síntomas, tiene olor, tiene ardor, la orina huele feo, la paciente se siente mal, muchas veces les da fiebre. Entonces, a la infección uno la trata. A la bacteriuria asintomática, no. Y es muy frecuente que en los EVAIS o en las clínicas la señora está como si nada, ya no siente dolor, no siente ardor, no le duele nada, no tiene piedras, vacía bien su vejiga, se hidrata bien, le hacen un examen de orina, sale infección, le dan antibiótico. Otra vez le dan antibiótico. Entonces son pacientes que van tomando antibióticos y ellas ni siquiera sienten que están mal. Esto no hay que tratarlo con antibióticos, porque cuando le vaya a dar una infección de verdad, ya las bacterias están acostumbradas a todos los antibióticos que les han dado y se hace una bacteria resistente, como la que tiene la señora. Doctor, nos preguntan también si uno se da cuenta si realmente vació la vejiga o solo mediante exámenes. Ok, es una pregunta muy, muy importante. O sea, generalmente, cuando es poco, cuando es residuo de 50 cc para abajo, que tal vez sea la mitad de este vaso, no se dan cuenta. Eso es lo primero que uno nota. Pensamos que ya vaciamos. Sí, eso se llama vaciamiento incompleto. Eso es lo primero que notamos nosotros que el paciente no nota. Generalmente pasa en los hombres, ya después de los 60 años, una cosa así, que ya tienen problemillas de próstata, o más bien, no, ellos van a consultar porque quieren revisarse y uno les pone el ultrasonido, los manda a orinar y ve que se dejan mucha orina adentro. Uno dice, no, mira, usted tenía una capacidad inicial de 300 cc y se dejó 100 o se dejó 50. ¿Cómo? O sea, yo oriné todo. Dice, usted siente que orinó todo, pero no orinó todo, ahí se dejó orina adentro. Esto es lo primero que uno nota que los pacientes no. Cuando empiezan a ver las complicaciones, formación de piedras, infecciones, inflamación crónica, ahí sí van a empezar a sentir los dolores y las molestias y esta sensación de vaciamiento incompleto. Pero cuando se deja un poquitito, 30, 50 cc, generalmente ellos no lo van a notar. Escucha este caso que nos plantea Catherine. Catherine Isha dice, ciertos jabones me irritan la vulva y me generan chistate. También tengo un fuerte olor y mi orina es espumosa. ¿Qué puede ser? Primero, que se hidrate bastante bien. Todas estas condiciones que hablábamos al principio, que la fosfaturia, la espuma, la orina concentrada, son transitorias. Generalmente, cuando empiezan a tomar bastante líquido, aclaran casi que de inmediato. ¿De acuerdo? Y también el ardor, o sea, sí, porque no necesariamente ardor significa infección, ardor significa o sea, es que la vejiga está inflamada y la uretra está inflamada, sea cual sea la causa, una infección, un tumor, deshidratación, el pH, la orina muy ácido, cualquier de estas cosas le puede dar ardor para orinar. Lo de ella, si ella se lava con un jabón que no es neutro, porque muchas veces eso pasa. De acuerdo, los hombres también, o sea, se lavan con un jabón que tiene perfumes y olores y todo muy, ¿verdad?, muy perfumado, pero esto irrita. De acuerdo, el pH de estos jabones no es balanceado y va a irritar un poquitito. Entonces, si ella se lava con ese tipo de jabón y le va a arder, le arde la vagina, probablemente también le va a irritar la uretra. Y esa irritación podría ser secundario al uso de un jabón inadecuado. El resto del cuerpo tiene queratina, o sea, es piel. La vulva no, el meato de la uretra, la puntita del caño de la orina tampoco, el prepucio es un poquitito diferente. Entonces cualquier cambio con el tipo de jabón, si usamos un jabón irritante, nos podría causar irritación y esto se podría traducir en el chistate, que ellos son lo que llaman frecuentemente. Ana Fernández dice, normal que mi hijo de 10 años orine solo 2 veces al día, aunque tome mucha agua, su orina es color amarillo muy intenso. No, no es normal.
O sea, recordemos que los niños son generalmente muy activos, ¿de acuerdo? Ellos pasan corriendo todo el día, pasan brincando, o deberían de, por lo menos, de ser muy activos. Entonces ellos se van a deshidratar más. Puede ser que ellos tengan un mayor requerimiento de líquido, al igual que los señores que trabajan en el campo, o los tráficos, o la gente que trabaja manejando. Como pasan con tanto calor y tanto sol, aunque ellos digan que toman 2 litros diarios, si van a orinar y la orina es muy oscura y muy intensa, les está faltando líquido, punto. Aunque se tomen 2 litros diarios. Entonces debería de aumentar su ingesta de líquido, que igual, no necesariamente tiene que ser agua. Agua de pipa, té, café, sandía, melón, cualquier líquido, ¿de acuerdo? Entonces esto va a aclararle las características de la orina casi que en pocas horas. Susie Op dice, mi esposo orina muy oscuro, deja espuma y como una especie de polvo en el fondo de la taza. Él fumaba. ¿Qué tan malo es eso? Pues sí, debería de consultar, ¿de acuerdo? Lo primero es un examen de orina, que eso no lo hemos hablado también, eso es importante. Claro. El examen de orina es un arma importantísima, ¿verdad? Para diagnóstico, lo orienta a uno hacia qué tipo de padecimiento tiene el paciente. Uno le ve muchísimos parámetros, le ve la densidad, que es el tipo de concentración que tenga el paciente, el pH, si está muy alcalino, muy bajo, si tiene bacterias, si no tiene bacterias, si tiene células, si no tiene células. Entonces esto lo ayuda a uno a llegar al diagnóstico. Entonces un examen de orina. ¿Cómo se toma el examen de orina? Que el examen de orina ya no se debería de tomar la primera orina de la mañana. Eso es una práctica que quedó de hace mucho tiempo. Los laboratorios acostumbran a decirles, aguántese toda la noche y venga la primera orina en la mañana. O sea, esto no es fisiológico, ¿de acuerdo? O sea, esto no es lo normal. Aguantarse más de 5 horas para orinar no es lo normal. Entonces, nosotros deberíamos de hacernos el examen de orina apenas tengamos ganas, no con más de 3 horas de estarse aguantando las ganas de orinar, porque nos va a salir alterado, falsamente alterado. Entonces, las mujeres se lavan bien los genitales, se separan los labios de la vagina, descartan el primer chorro, recogen la mitad del chorro. Así es como se recoge en las mujeres. En los hombres, si no son circuncidados, tienen que lavarse bien el pene, echarse el prepucio para atrás, igual, botar el primer chorro y recoger la mitad del chorro. Esa es una orina bien tomada. Las mujeres, como tienen la particularidad de la vagina, casi siempre salen algunas alteraciones que uno es un poquitito permisivo. En los hombres no. O sea, en los hombres, si tiene sangre o si tiene células bacterianas o si tiene microbios, etcétera, eso sí nos va a apuntar a que tiene una infección. Puede dejarse residuo. Si fue fumador, hay que ponerle más atención. La primera causa de cáncer de vejiga es el fumado. 1, 2 y 3, esa es la primera causa de cáncer de vejiga, aunque sea fumado pasivo. Muchas veces, o sea, he tenido pacientes que son constructores, ¿de acuerdo? Generalmente en el gremio de la construcción fuman mucho y tengo un paciente particular que nunca ha tocado un cigarro en la vida, ¿de acuerdo? Pero todos los trabajadores, los colegas fuman. Entonces, eso es peor del que se lo está fumando, porque está fumando el humo no filtrado todos los demás. Es exactamente lo mismo. Entonces, es un factor de riesgo muy importante. Doctor, mi última pregunta. ¿Puede cambiar el color de la orina con la edad? ¿Sería normal? No necesariamente. O sea, las características de la orina deberían ser las mismas desde que uno nace hasta el momento de su muerte, ¿verdad? Ya si hay algún cambio, esos son como banderitas que le da el cuerpo al cerebro para que, o sea, son llamadas de atención. Mira, esto no es normal, usted sabe que no es normal, no se espere y vaya a consulte. Entonces, cualquier alteración en la orina que sea persistente, que no haya sido después de un ejercicio extenuante. Muchas veces hay pacientes que hacen mucho ejercicio y se deshidratan mucho y pueden orinar un poquitito rojo. Esto es sangre, pero no es algo que lo vaya a preocupar mucho a uno. Eso es generalmente por los músculos que se rompen, entonces van a sangrar. Entonces, si esto es una cuestión que persiste y si ya la orina ha orinado 1 vez, 2 veces, no se espere. O sea, no va a perder absolutamente nada y tiene mucho que ganar. O sea, si tiene una piedra, se resuelve la piedra y ya el paciente quedó bien por el resto del tiempo. Nos hablaba usted, Mario, de cáncer en la vejiga, problemas en los riñones, exceso de proteínas también en la orina. ¿Cuál puede ser el método preventivo más inmediato que en casa nosotros podamos poner en práctica, tal vez como comentario final, doctor? Ok, primero no aguantarse las ganas de orinar, o sea, orinar frecuentemente. El cuerpo aguanta más o menos unos 350, 500 cc, que es medio litro máximo. No estiremos, ¿verdad?, la vejiga, o sea, cada vez que tengamos ganas de ir a orinar, vayamos a orinar. Tomar bastante líquido. ¿De acuerdo? Eso depende del peso y la edad del paciente, porque muchas veces dicen, tome 2 litros, o sea, pero eso depende del peso del paciente, del tamaño del paciente, del tipo de trabajo que haga. No es lo mismo un niño de 10 años, ¿verdad?, que probablemente con 1 litro, si acaso, va a estar lo más bien, a un señor que trabaja al sol todo el día. Ese señor probablemente va a ocupar unos 3, 4 litros, sin ser exagerado. Entonces tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, hidratarnos bastante bien, no aguantarnos las ganas de orinar. La hidratación no necesariamente es solo agua.
Podemos hidratarnos con agua de pipa, con café, con té, con sandía, con melón, con frescos naturales, que es lo mejor que hay, ¿de acuerdo? Jugos de frutas, las frutas tienen muchísima agua. Entonces, si es una persona que no le gusta tomar agua, ahí está la gelatina, está el mango, está la sandía, está el melón, ¿verdad? Que podrían perfectamente variar un poquitito, ¿verdad? Por ese lado. Bastante claro, él es el doctor Mario González. Doctor, gracias como siempre por este tema que nos pone en perspectiva. Aquí les voy a dejar este vaso porque es lo que aprendimos mucho de que ese es el color habitual en el que debe estar nuestra orina. El sano, podríamos decirlo, el que representa que usted se está hidratando correctamente. Le voy a dejar un número de Mario González por si usted tiene más dudas también y que pueda localizar al doctor. 2539-9400. 2539-9400, extensión 103. Y hay un correo que va a aparecer ahí en pantalla que es info@urologiacostarrica.com. info@urologiacostarrica.com. Doctor, gracias como siempre. Un gusto.